Bien, voy a hacer una pequeña introducción y luego voy a dar paso a mis compañeros también que hablen, que den un análisis o lo que ellos consideren. Pero bueno, hoy estamos en directo porque ha ocurrido una escalada muy importante en el conflicto en Oriente Medio. Básicamente por la tarde, Israel ha lanzado un ataque aéreo sobre el complejo anexo de la embajada iraní en Damasco, es decir, en Siria. Y hemos sabido que en el ataque han muerto 3 generales bastante importantes dentro de la Guardia Revolucionaria iraní, ¿no? Y dentro de, además, esos 3 generales hay un comandante que sería uno de los principales altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní. Es un asunto muy importante y es una escalada que es muy significativa. No solamente por el asesinato directo de los altos mandos, y en concreto del alto mando que he comentado antes, lo tenéis además en el hilo también explicado, es que ha sido sobre una zona diplomática, un edificio diplomático iraní. Por tanto, puede ser considerado que ha sido un ataque directo contra territorio iraní, porque así es como funcionan los edificios diplomáticos, ¿no? Además, Irán al parecer, según la televisión, los medios estatales iraníes lo han dicho así, ¿no? Es esperable que debido a este ataque, que es una escalada considerable, que es un ataque muy importante, que yo diría que nos retrotrae en curso al asesinato de Soleimani, ¿no? El general iraní, allá por 2020 por Estados Unidos, esto yo creo que tiene bastantes semblanzas, pero además en un contexto geopolítico mucho más complicado, mucho más tenso y un Oriente Medio donde la tensión se corta con un cuchillo, básicamente. Y bueno, yo espero sinceramente que luego mis compañeros evidentemente pueden contradecirme o bueno, decir su opinión, pero yo creo que Irán ante este ataque va a haber una respuesta dura porque digamos no puede no responder a lo que ha ocurrido hoy. No sé si queréis decir vuestra opinión o decir otras cosas y como quien quiera hablar primero. A mí me gustaría decir que yo, bueno, desde mi opinión, no espero una respuesta dura contra Israel en sí a nivel directo, sino como máximo yo diría una respuesta contra intereses, o no sé si directamente o contra bases y tal, estadounidenses en Irak y tal, como ya han pasado en veces anteriores, que ha sido Israel quien ha atacado tropas o proxies iraníes en Siria e Irak, y Israel ha respondido atacando tropas o, bueno, bases, bueno, más bien proxies iraníes han respondido atacando bases estadounidenses. Pero yo la verdad es que todavía me cuesta bastante creer que Irán pueda responder de manera muy dura contra Israel, porque es que no sé, no, de momento no lo estamos viendo, vamos, en las anteriores escaladas, que han sido muchas. ¿Ángel? Bueno, yo lo que intentaría es un poco contextualizar, ¿no? Para entender la gravedad del asunto, ¿no? Por un lado, tenemos el hecho de que históricamente, ¿no? Israel e Irán han estado envueltos en una guerra en la sombra, por así decirlo, ¿no? En el cual, pues, siempre ha habido ataques y respuestas de cierto grado dentro de lo que sería un marco, ¿no? de intercambio de fuego, en el cual hay una serie de reglas, ¿no? La cuestión, ¿no? Es que, pues bueno, esas reglas no escritas, lo que venía a señalar, ¿no? Es que, por un lado, Irán actúa a través de otras fuerzas, ¿no? Normalmente, como se dice, proxies, básicamente fuerzas aliadas, fuerzas que tienen intereses en común con ellos, con ellas. Esto es principalmente el eje de la resistencia. Ya viene siendo, por ejemplo, las milicias del bloque de la resistencia islámica de Irak, o Hezbollah en Líbano. Y estos sirven como organizaciones, de cierto modo, para ampliar el grado de influencia de Irán y poder realizar ataques sin estar envuelto directamente como el propio país, ¿no?
Mientras que Israel, pues, lo que hacía normalmente era responder sobre ese tipo de organizaciones, ¿no? O contra los intereses de Irán o activos de Irán en esos países. Lo que quiero decir con eso es que, por ejemplo, los ataques que estábamos viendo habitualmente eran contra, por ejemplo, cargamentos de armas, logística en general, movimientos quizá de ciertos activos, incluso eh, de servicio militar, ¿no? De personal. Pero ese tipo de ataques nunca llegaba al punto, ¿no? Que es la línea roja que aquí se está traspasando, de lo que hablaba Pablo al principio, es la cuestión del territorio nacional, ¿no? Si bien Israel ha cometido sabotajes o asesinatos dentro del territorio de Irán, nunca ha hecho ataques, ¿no? Como por ejemplo, digamos, cuando destruyó con un ataque aéreo la planta nuclear iraquí en los años, bueno, lo que se estaba construyendo, no estaba construida una planta nuclear, pero bueno, el proyecto en los años 90, si no recuerdo mal, u 80. Entonces, esto es una diferencia cualitativa en el sentido, ¿no?, de que se está atacando lo que viene a ser territorio nacional como tal, porque es ya sea el anexo consular de la embajada o la propia embajada, al final todo forma parte de una misma estructura, y eso eleva, ¿no?, el grado y la posibilidad de un conflicto más directo, porque se está hablando de que es un ataque por parte del ejército israelí, no está utilizando otro tipo de fuerzas, no está utilizando algún tipo de cobertura mediante agentes, y está atacando directamente al propio gobierno iraní, ¿no? Al propio Estado iraní mediante lo que viene a ser su representación consular, su representación diplomática. Eso ya cambia la naturaleza de cómo se está llevando a cabo durante los últimos años ese conflicto entre Irán e Israel, y por lo tanto abre la puerta a que esta vez Irán, por ejemplo, yo creo que no puede justificarse ante sus aliados, ante el eje de la resistencia, simplemente haciendo como otras veces ha hecho, atacando en Irak, ¿no? A esos supuestos bases del Mossad, o atacando otro tipo de intereses de Israel por ejemplo, en el Golfo Pérsico, etcétera, etcétera. Es decir, creo que aquí hay un elemento cualitativamente distinto que obliga a Irán a responder de otro modo. ¿Cómo responderá? Bueno, históricamente, Irán siempre se ha guardado esa ventaja, ¿no? Es decir, siempre se ha guardado el hecho de decidir cuándo y cómo. Y yo creo que eso se va a dar. Es decir, no creo que vaya a haber una respuesta inmediata. No sería lo más inteligente por parte de Irán, y no lo suelen hacer, sino que, pues como han hecho siempre, se guardarán a cuando crean que es el momento más adecuado. Pero yo creo que sí que tendrán que responder de algún modo distinto a como lo han venido haciendo. Es que, claro, esto comentabas, Pablo, antes los demás casos, ¿no?, que ha habido, ¿no?, de ataques israelíes a la Guardia Revolucionaria, etcétera, o incluso otros proxies. Es que esto es diferente. Lo ha dicho Ángel, es que es diferente. Esto no es solamente que es un ataque contra un alto mando de la Guardia Revolucionaria o varios altos mandos de la primera línea, sino es que es directamente un ataque a plena luz del día a un edificio consular o diplomático de Irán. Quiero decir que es y además un ataque quiero decir que ni siquiera que ha sido prácticamente de forma oficial. Sí, No ha sido, digamos, mediante secreto, sí. subterfugios, etcétera. Por tanto, yo creo que la diferencia es fundamental, y es lo que puede llevar a que haya una respuesta, que ya sea medida o no medida, porque también hay que considerar que Irán en realidad no quiere ningún tipo de guerra directa con Israel. Lo que pasa es que la política iraní, pues, fracasa en el sentido de que no consigue disuadir a Israel de atacar, pues, estos activos tan valiosos para Irán, pero yo opino que sí que se puede dar esta respuesta, y quizás veamos algo parecido a lo que ocurrió con Estados Unidos cuando atacó Irán
Irán ha atacado bases norteamericanas, ¿no? Con misiles. Es verdad que ahí la administración Trump, en este caso, cortó la escalada diciendo que no había tenido bajas. Luego se demostró que sí que efectivamente hubo bajas. Creo que eran decenas de heridos. Y puede a lo mejor ser la línea de actuación de la respuesta, teniendo en cuenta además con un contexto mucho más, como digo, exacerbado. Pero también hay que decir que la administración Trump de entonces y el contexto de entonces no es el de ahora y no es Israel. Por tanto, también si de verdad no quieren esta guerra, o miden mucho su respuesta o no responden o tiene una diferente, digamos que tiene una difícil decisión en Teherán porque quizás se vean obligados a realizar un acto duro para, digamos, intentar no perder por así la disuasión, la poca que les queda al menos, ante Israel u otra potencia, ¿no? Claro, porque es que es importante mencionar que este ataque israelí, como tantos hace 4 días, sin ir más lejos, Israel también atacó, bueno, que estos ataques son más frecuentes, pero una zona de Alepo, no sé si era el aeropuerto, donde mató a más de 40 combatientes entre miembros de Hezbollah y soldados del ejército sirio. Entonces, también es importante tener en cuenta que todos estos ataques están diseñados por Israel para tener una respuesta. O sea, están como tirando de la cuerda hasta que haya una respuesta. Y para mi punto de vista, al no haber una respuesta como más inmediata o a corto plazo, como que es mucha, no sé, como que pone sobre la mesa demasiado la impunidad israelí para cometer este tipo de acciones. Uh-huh. Dentro de la escalada que hemos tenido ya desde el 7 de octubre en Oriente Medio, yo señalaría, ¿no?, el hecho de que hemos tenido una ampliación del conflicto progresivamente, ¿no?, durante más o menos de octubre hasta enero, en el cual, pues, básicamente el espacio en el cual se daba el conflicto, al principio en Gaza, se ha ido ampliando a zonas pues como Líbano, Siria, Irak, Yemen con el Mar Rojo. Básicamente una ampliación extensiva en la cual una serie de actores vinculados, ¿no?, aliados de Hamas y de las facciones palestinas, a través de esa red que viene a ser el eje de la resistencia y de Irán, han intentado constreñir la capacidad de Israel de llevar a cabo su operación militar, poniendo presión, ¿no?, y haciendo ataques tanto contra Israel como contra Estados Unidos, en el sentido de buscar presionar a Estados Unidos también para que ejerza algún tipo de influencia sobre Israel, ¿no? Ese primer momento, ¿no?, podemos decir, en el cual ha habido esa ampliación del marco del conflicto, paró en seco a partir de febrero. Principalmente porque hubo una serie de ataques que superaron una serie de, digamos, líneas rojas, cuando la muerte del soldado estadounidense en Jordania, ¿no? Y Estados Unidos respondió demostrando básicamente que estaba dispuesto a ir a la guerra por Israel y que no estaba dispuesto a presionar a Israel para que cambiara su actitud. En ese momento yo diría que no, a partir de febrero, ahí es cuando Irán básicamente da un paso al frente y obliga a las milicias, especialmente a las de Irak, ¿no?, que venían escalando y tenían mayor capacidad debido a su situación geográfica, a diferencia de Yemen, de los Houthis en Yemen, y básicamente obliga a Kataib Hezbollah, ¿no?, y al resto de organizaciones de Irak a frenar e imponerles un alto el fuego y que dejen de atacar a Estados Unidos. Entonces, desde febrero yo diría que lo que ha ocurrido, ¿no?, es que ha habido un freno de la escalada, que esa expansión y esa ampliación del conflicto ha parado, y Irán, que había conseguido básicamente ampliar su influencia sobre el eje de la resistencia en el contexto de la guerra de Gaza, que planteaba una cuestión básicamente de aniquilamiento de la organización, de pérdida de una posición estratégica y por lo tanto Irán tenía una mayor capacidad de influencia política sobre las organizaciones del eje de la resistencia, ha venido a ocurrir, ¿no?, que Irán tenía la mayor capacidad de influir. Entonces, básicamente
yo diría que lo que hay es una creciente contradicción entre Irán, que no quiere continuar escalando y lo que quiere es aprovechar las ventajas que le da el desgaste diplomático de Israel en la región, quiere mantener el conflicto como está ahora, asegurando que básicamente el foco principal del conflicto está en Gaza y básicamente conseguir mejorar su posición diplomática dentro del mundo árabe, como se está viendo, aumentando sus relaciones con Arabia Saudí, mejorando sus relaciones con Turquía, etcétera. Y de esta forma, el principal beneficio que tiene Irán en el contexto bélico es el de mejorar su posición diplomática y que ahora mismo no tiene interés en que eso escale. Entonces, a su vez, ¿no? Lo que se está viendo es con una creciente contradicción con ciertos grupos que sí que quieren escalar porque evidentemente sí que tienen mayores intereses en parar la guerra de Gaza, ¿no? Como vienen a ser los Houthis y vienen a ser las milicias de Irak. Y entonces, yo creo que ahora mismo esas contradicciones van a chocar de manera más clara, porque lo que se va a ver es que o Irán cumple y básicamente hace ese papel de liderar la resistencia y de responder a Israel como es debido, por así decirlo, o básicamente está dejando a un lado su responsabilidad con respecto a esa organización, con respecto a esa alianza, y eso va a significar que va a perder influencia en la misma. Ese me parece que es básicamente el dilema ante el que está Irán ahora mismo. Sí, quería aprovechar que hemos llegado a la meta de suscriptores, ¿no? Que hemos superado ya incluso la de 700, estamos en 701, para agradecer, bueno, a todos los que habéis suscrito. Bastian, el Tabernero, bonito nombre, por cierto, interesante. Más tenemos por aquí Javi, muy larga. ¿Y quién más? Y bueno, no me sale más, pero bueno, supongo que os habéis suscrito por otros medios, ¿no? Pero eso, que muchísimas gracias a todos los que os suscribís. Sabéis que nuestro medio es independiente y que dependemos al final de vuestras suscripciones, tanto en Twitch, ¿no? Que podéis a través de Prime, ya lo sabéis, que os sale gratis si tenéis Amazon Prime, o a través de la cuenta de Twitch, que es, yo creo, que es el método que más nos ayuda, ¿no? Y aparte de ello, pues bueno, tenemos también la web, que es donde tenemos el flujo principal. Y bueno, ahí tendréis acceso pues, a nuestra newsletter semanal, tenéis a los artículos, los seminarios, que luego le voy a pedir a Ángel que nos lo cuente un poquito, ahora en un ratillo, porque podríamos responder un par de preguntas, pero bueno, que sepáis que sin vuestro apoyo, Descifrando la Guerra no existe. Y yo creo que hacemos un muy buen trabajo y aquí estamos al pie del cañón, que ya sabéis que en abril vamos a tener un mes complicado. Hasta con estas escaladas, con la guerra de Ucrania y luego, pues bueno, con más sucesos que vayan ocurriendo en el planeta mundo, ¿no? No sé, algunas preguntas, bueno, CF, gracias por la suscripción, por cierto. Nos preguntan sobre básicamente la respuesta de Estados Unidos, si ha hecho algo a Estados Unidos, ha dicho declaraciones sobre este suceso. No sé si alguien quiere... Bueno, M de Maestro, gracias, por cierto, por la suscripción. Teníamos esa pregunta y luego si queréis también que responder a si creéis que Irán caerá en la trampa israelí, ya por hartazgo. Y bueno, nos preguntan mucho sobre qué respuesta puede tener Irán, ¿no? a este respecto. No sé si tú, por ejemplo, Pablo, alguna que quieras responder o adelante con ello. Pues la verdad, también preguntaban qué reacción han tenido o qué posición tienen los países, han tenido por el momento los países árabes. Pues mira, sí, perfecto. Y yo, sinceramente, de momento, supongo que me habré saltado información y tal, pero de momento no he visto reacciones ni tanto estaba mirando ahora, ni tanto de Estados Unidos, ni de Arabia Saudí, ni países árabes. Jordania no sé si ha dicho algo, no sé si vosotros habéis visto algo, es que yo os juro que no he visto nada. También, yo no he visto nada. También me estaban diciendo, me estaban avisando que la estantería está a punto de romperse. Es que leo demasiado, tengo ahí demasiados libros, entonces pues sí que es verdad que igual algún día durmiendo se me cae encima, pero bueno, no os preocupéis que la cambiaré rápido. Bueno, aparte de esta pequeña sección de carpintería, ¿no? Que nos has metido, ¿alguna respuesta de qué crees qué respuesta puede tener Irán al respecto? Y luego ya doy paso a Ángel. De momento, seguir, como ha dicho Ángel, seguir armando
seguir coordinando el eje de la resistencia para mantener un poco el statu quo que ha habido en los últimos meses de tensión en la región para ir ganando pues peso diplomático en el mundo árabe, sobre todo con el tema de Gaza y de Palestina. Pero lo que es la respuesta de la que vosotros me habláis, yo no estoy tan convencido, entonces me reservo, como Irán, me reservo el derecho de opinar. Ángel. Bueno, a ver, por ponernos ahora, ¿no? Desde el punto de vista más de Israel, de por qué se ha dado este ataque y cuál es la relación ahora mismo con Estados Unidos, ¿no? Lo que tenemos por parte de Israel es que principalmente el ataque se debería a que el otro día, no sé si fue ayer, se atacó con un dron una corbeta, si no voy mal, de Israel en el puerto de Eilat, el puerto que está en el Mar Rojo, el único que tienen de esa salida. Y bueno, se supone que esto lo habría realizado alguna milicia iraquí. Yo creo que entra dentro de lo habitual que hemos visto durante los últimos meses, pero es verdad que el conflicto ahora mismo está cambiando de naturaleza. Me refiero con respecto a cómo ha dado históricamente entre Irán e Israel, ahora mismo cada vez está creciendo más y se está ampliando el conflicto, como decía antes, y básicamente lo que está intentando Israel a toda costa es cerrar por una parte, ¿no?, lo que viene a ser esa ventana de escalada y restaurar esa disuasión. Pero también lo que está intentando, a mi modo de ver, y el hecho de que haya realizado un ataque así, ya no solo que ataque a oficiales de alto rango, ¿no?, que eso ya viene siendo algo que ha empleado Israel durante los últimos meses, desde que se inició la guerra, y que no era habitual, pero es que además, como decimos, ¿no?, a plena luz del día y básicamente en una legación diplomática que si hubiera sido fuera de la legación diplomática no habría sido tan grave, por ejemplo. Pero bueno, la cuestión a lo que iba, básicamente Israel también con ello yo creo que lo que está tratando es de ampliar en otro sentido el conflicto, es decir, la situación ahora mismo de Israel es de una posición de paralización estratégica, podríamos decir, porque se encuentra que, por un lado, necesita mantener una preparación militar en el norte de Israel, ¿no?, frente al Líbano, ante la posibilidad de iniciar una guerra con Hezbollah, una guerra abierta, y por lo tanto necesita mantener un compromiso sostenido militarmente, ¿no?, de tropas ahí, pero a la vez quiere llevar a cabo la operación de Rafah y, sobre todo, mantener la presencia sobre la propia Franja de Gaza en su conjunto, ¿no? Está claro que Israel no quiere abandonar Gaza, no va a ser una operación limitada, sino que va a haber una ocupación militar permanente. Y eso precisamente es una de las cuestiones centrales que están en las negociaciones que ahora mismo hay con Hamas en el Cairo y en Doha. Y que básicamente la posición de Hamas es que Israel debe permitir, por un lado, que los palestinos puedan volver al norte de Gaza, y también lo otro que reclaman es que se elimine la partición de Gaza en dos, ¿no?, lo que es ese corredor de Netzarim que han creado, que parte en dos en el norte y el sur, ¿no? Entonces, Israel se encuentra en esa parálisis estratégica en la cual aún tiene que decidirse, y en ese sentido sí que tiene la iniciativa, porque, como decía antes, la posición de Irán ahora mismo es más de mantener la situación tal y como está, conseguir esos beneficios diplomáticos de la guerra y mantener, ¿no?, a Israel en ese estado y no escalar la guerra. Pero Israel, que tiene la iniciativa y sí que tiene la oportunidad de golpear y de hacer una diferencia en ese sentido, yo creo que lo que está buscando a toda costa es básicamente de obligar a Hezbollah o a Irán a que ellos inicien la guerra. Es decir, a dar un golpe que supone algún tipo de línea roja que les obligue y que básicamente les dé la excusa. Porque básicamente de esa manera es como puede conseguir el apoyo de Estados Unidos.
Estados Unidos ya está siendo muy crítico, por ejemplo, con la cuestión de una operación en Rafah. Al final la ha aceptado, realmente. Y es lo que estamos viendo con las últimas negociaciones. Y se está hablando de que en algún momento yo creo que se va a llevar a cabo y las preparaciones estaban hablando de unos 6 meses, una operación en Rafah. Pero el tema es que Israel lo que quiere, en buena parte, es restaurar esa disuasión y para eso necesita el conflicto. Para eso necesita entrar en guerra con Hezbollah. Es una operación que también seguramente se va a acabar llevando a cabo, pero lo importante aquí, de lo que estamos hablando, no es en qué condiciones y en qué momento. Y eso para Israel es muy importante porque de ahí depende cuánta ayuda puede tener de Estados Unidos. Mira, justo Ángel, que estabas comentando esto, acabo de ver una noticia que es básicamente que dice que, de esto de medios estadounidenses, que el gobierno de Estados Unidos, la administración Biden, se está reconsiderando si seguir enviando, realizando importantes ventas de armas a Israel, es decir, aviones de combate, misiles, equipos de orientación, mientras crecen los llamamientos para retener las armas. Si Israel no hace más para limitar las bajas civiles en Gaza. Quiere decir que este debate existe, ¿no? Yo creo que es un mensaje bastante claro que venga, además de gente que está, pues, sobre todo gente, por ejemplo, Lara Seligman, que cubre el Pentágono para político, ¿no? Y viene de ahí la noticia, ¿no? Yo creo que es un mensaje, evidentemente, de Washington a Israel, teniendo en cuenta además que la noticia hace pocos días era que Washington, de todas maneras, había realizado una venta Sí, discreta, por así decirlo, muy una gran importante. venta de armas a Israel. Sí, Ángel. Sí, habían hecho una venta muy importante de armas, no sé si era el 31 o 30 de marzo. Sí. Uh-huh. Y bueno, es que esto lo han reconocido los propios militares israelíes abiertamente. No sería posible llevar la guerra como se está llevando a cabo ahora sin la ayuda de Estados Unidos. Es decir, la cantidad de municiones de artillería y de misiles que lanza Israel en cada una de sus operaciones, bueno, dejan en ridículo por ejemplo, a Ucrania. La situación, por ejemplo, que tiene Ucrania, ¿no? Que es de una escasez total, ¿no? De municiones, mientras Israel tiene barra libre, básicamente. Y hace un uso muy, pero muy extensivo. Y eso, pues, como dicen, no se podría llevar la guerra como se está llevando ahora si no fuera sin esa ayuda de Estados Unidos. Uh-huh. Sobre la... nos habéis preguntado sobre qué haría Rusia en caso de una guerra o etcétera. En este caso, porque nos habéis comentado que bueno, que Rusia e Irán pues tienen una suerte de alianza, por así decirlo. Mi opinión es que Rusia no haría nada. Quiere decir que no, ahora mismo está demasiado ocupado en Ucrania como para pensar de verdad realizar algún tipo de acto. Se contentará con, supongo que realizar algún mensaje diplomático y poco más llamamiento, quizás algún apoyo velado a Irán, pero más allá de eso no espero nada. No sé si tú, Ángel, podías responder esta pregunta, yo es que no sé si tú, Pablo, también. ¿Sabéis qué porcentaje del PIB israelí recae sobre la venta de armas? Yo no Justo los... estaba leyendo sobre eso y la última noticia así más famosa que hay es que en 2022 el pico había llegado a 12.500 millones en 2022 y estaba leyendo que el PIB de Israel es de 525. Entonces, 525 mil millones. Entonces, pues ahí está un poco, pues una cantidad bastante importante, ¿no? En cuanto a la cifra total del PIB de Israel. Uh-huh. A ver, más cuestiones por aquí. Bueno, que básicamente que dice Irán, pues bueno, Irán de momento lo que sabemos que ha dicho es que culpan a Israel de este ataque, porque es verdad que oficialmente Israel no ha dicho que haya atacado, pero evidentemente es claramente ha sido Israel. Y tampoco, digamos que tampoco han tenido dificultades o han tenido ninguna voluntad de enmascararlo con un ataque a plena luz del día, además de este tipo. Y más allá de eso, sabemos que han dicho que ha violado todas las leyes Israel, el derecho internacional con este ataque y que se considera un ataque directo contra territorio iraní, básicamente. Y entiéndase que supuestamente va a haber una respuesta.
No sé si tenéis más preguntas. Si no, me gustaría que ya que Pablo, pues tenemos aquí a Pablo, me gustaría preguntarle, ya que estás aquí, pues como al final el ataque ha sido en Siria, pues no sé si quieres comentarnos un poquito cuál es el contexto político de Siria, de cuál es la situación un poco, y sobre todo que si tú crees que Siria va a hacer algo, no va a hacer algo, qué relación tiene actualmente con Irán, etcétera, ya que estás aquí, que eres nuestro experto en Siria. Sí, pues nada, Siria pues pues está como siempre, Israel está totalmente introducido en Siria, al menos, bueno, evidentemente los territorios que controla el gobierno, que controla Damasco, el gobierno sirio, y bueno, se puede ver que cada 2 por 3 Israel está atacando Siria, dañando a Hezbollah o asestando golpes a Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria. Entonces se puede ver que Siria es una base de operaciones totalmente para Hezbollah y para la Guardia Revolucionaria iraní. Luego también, en cuanto al gobierno sirio en sí, en cuanto al ejército árabe sirio, sigue en una guerra de baja intensidad con escaramuzas y tal, y bombardeos de artillería de vez en cuando contra los rebeldes sirios, o más bien Hayat Tahrir al-Sham en el norte, en Idlib. Y ahora está habiendo también una campaña contra células del Estado Islámico en toda la zona del desierto. Y bueno, pero bueno, lo de siempre, Siria intenta no mojarse mucho, intenta pasar un poco desapercibido, de alguna manera como arrendando su territorio y su soberanía nacional a Irán y a Hezbollah, y por otro lado, pues eso, intentando pasar desapercibido para no tener que soportar el peso de respuestas que aún así las recibe, porque mira, hace nada 40 muertos, posiblemente soldados sirios en Alepo. Pero bueno, al ser un país totalmente sin prácticamente recursos, sobre todo militares, pues intenta pasar de puntillas mostrando solidaridad con la causa palestina y con el eje de la resistencia, pero sin entrar de manera directa como actor el ejército árabe sirio. ¿Tú algo, Pablo, de alguna cuestión en particular? ¿Esperamos a preguntas o lanzo yo algún tema? Que a mí no me faltan los temas nunca. Sí, yo la verdad es que creo que por el momento este tema, hombre, a ver, a lo que hemos venido hoy, que es el tema del ataque, yo creo que está bastante bien cubierto, ¿no? Pero sí que, Sí. bueno, podríamos hablar de más cosas, sí. Vale. Estoy buscando preguntas. Vale, perfecto. Sí, te lo agradecería porque he estado como atento a la promoción, etcétera. Pero bueno, yo creo que para quien no haya... Hoy vamos a hablar de... No, hoy hablaremos solamente de esta cuestión de Israel, Palestina, Oriente Medio, ¿vale? En otras ocasiones hablaremos del tema del Sahel, maniobras Marruecos, pero con los equipos ya más... que están más especializados en este tema, ¿no? Sobre todo el Sahel, que yo personalmente pues no sé tanto. Y maniobras Marruecos, quiero recordar que ya hablamos de ellas en otro directo, si lo tenéis en YouTube, creo que fue mi compañero Alejandro, de todas maneras. Pero serían preguntas acerca de Oriente Medio, ¿no? A este respecto, yo creo que, no sé si quieres tú, Ángel, introducir algún tema sobre el tema de Rafa o cómo está la cuestión en la Franja de Gaza, y a partir de ahí a lo mejor alguna pregunta que vaya surgiendo. Sí, sí. Bueno, pues ahora mismo la situación que tenemos ha sido, por un lado, las negociaciones, que es lo que he comentado antes, que siguen por ahora en el Cairo, y que el punto central de las negociaciones que sigue sin resolverse es el tema de que Hamás exige, como parte del acuerdo, que los palestinos puedan volver a sus casas en el norte de Gaza. En principio, Israel en este punto sí que habría empezado a ceder y sí que ha aceptado la posibilidad de que puedan volver los palestinos al norte de Gaza, pero lo que ellos ponen como condición es básicamente poder registrar a cada palestino y poder básicamente hacer pues un examen para asegurar que no vayan combatientes de Hamás, ¿no? O gente vinculada a Hamás, y por lo tanto
eso lo harían con el cruce de Netzarim, ¿no? Que es el por donde han partido a la mitad Gaza. Y claro, ahí entra la otra reivindicación de Hamas, que es que Gaza no esté partida en dos, que se elimine esa separación, esa base militar enorme que han construido en el cruce de Netzarim, que no es una carretera simplemente, ¿no? Es todo un aparataje de 2 kilómetros de anchura que parten dos y que, bueno, impide que haya cualquier tipo de movimiento, ¿no? Y les permite, desde esa posición, ¿no? Porque lo que tenemos es que el ejército israelí no está desplegado en toda la franja de Gaza, ni siquiera han desplegado en todas las zonas por las que ha pasado, por así decirlo, ¿no? Sino que por la propia naturaleza del conflicto y el hecho de que Israel no tiene suficientes hombres para cubrir suficientes soldados para cubrir todo el territorio, lo que intentan es tomar posiciones estratégicas, ¿no? Y desde ahí poder controlar toda la presencia alrededor. Entonces, el contencioso sigue ahí, que es que al final Israel no quiere retirarse de la franja de Gaza, Israel quiere mantener una ocupación militar permanente, ya no desde fuera, como lo hacía antes, sino lo quiere hacer ya desde dentro, porque evidentemente se ha demostrado que su estrategia anterior, ¿no? de cortar el césped, como la llamaban, no ha funcionado. Realmente sí que jamás podía ser una amenaza y no había una situación de seguridad que podía mantener una ocupación permanente sin preocuparse, ¿no? Entonces esas certezas se han eliminado y por lo tanto hay un cambio de paradigma dentro del pensamiento israelí. Ese bloqueo se sigue en las negociaciones y por lo tanto ahora mismo no parece que haya una salida. Esa es la situación, más o menos. Mira, aprovechando que me han hecho la pregunta de qué ha pasado, y bueno, Manda Carayo también nos lo está preguntando, voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha ocurrido, aprovechando además que hay una noticia nueva, una actualización, que es que la Guardia Revolucionaria ha confirmado que 7 miembros de la Guardia Revolucionaria, evidentemente, sus miembros, han muerto en el ataque israelí en Damasco, incluido el comandante, ¿no? Mohamed Reza Rajedi, ¿no? Bien, por hacer un pequeño resumen, ¿no? La gente que nos lo está pidiendo aquí, que acaba de llegar, pues básicamente lo que ha ocurrido es que hoy por la tarde ha habido un ataque israelí, ¿no? Ataque aéreo sobre el complejo anexo de la embajada, vamos a decir a embajada directamente, pero bueno, un complejo del anexo, vamos, de la embajada iraní en Damasco, en Siria, ¿no? La capital de Siria. Y en este ataque, a plena luz del día, por cierto, han fallecido, pues el que comentaba antes, el Reza Rajedi, que es uno de los principales comandantes de la Guardia Revolucionaria, ¿no? Estabais diciendo que ha sido como Soleimani, etcétera. Bueno, yo diría que no es el mismo rango, no es la misma importancia, ¿no? Como tenía Soleimani, pero bueno, que digamos que el modus operandi o digamos la dinámica es parecida o el contexto, porque es un alto cargo muy importante, ¿no? Y aparte de él, ha fallecido en el ataque, pues dos generales más, ¿no? Digamos que primero está, como he comentado antes, el comandante, que es Mohamed Rajedi, ¿no? Luego está el general Hussein Amirullah y el general Yah Rahimi. Perdonad por la pronunciación pero yo mi parsi o farsi no es que sea muy bueno, precisamente. Pero bueno, ese digamos que es el contexto en el que nos movemos, ¿no? Hemos hecho un análisis sobre ¿por qué es tan importante? Porque es una escalada este ataque israelí, en el sentido de que ha sido a plena luz del día, un ataque aéreo directo, no utilizando subterfugios, ¿no? o medios no convencionales, como ha comentado además nuestro compañero Ángel o incluso Pablo, ¿no? Que ha sido un ataque directo del ejército, digamos, por así decirlo, del Estado israelí directo a pues instalaciones del gobierno iraní en otro país extranjero, es decir, en Siria, ¿no? Una instalación diplomática, ¿no? Por tanto, eso añade una gravedad bastante grande, ¿no? al asunto. En el sentido, Irán ha dicho que, bueno, que estaba violando, que hacía responsable a Israel, ¿no? Porque Israel no se ha autoinculpado, no ha dicho oficialmente que han sido ellos, pero bueno, se da a entender evidentemente que han sido ellos, porque no han tenido ninguna voluntad de encubrirlo además, y bueno, de que hacían responsable a Israel y que iba a haber una respuesta y que bueno, y que habían violado todo el derecho internacional con este ataque.
Y la situación es bastante grave teniendo en cuenta el contexto, ¿no?, que hemos explicado antes. Y bueno, yo personalmente espero una respuesta iraní. No sabemos en qué términos, pero digamos que la situación en Oriente Medio puede dar un vuelco con este asunto, ¿no? Que sin duda, como he dicho al principio, pues es una escalada bastante importante, ¿no? Sí, Y no sé Pablo, si. Bueno, sí, si dime, me, Pablo. si me permites, justo precisamente al principio del directo hablaba sobre cómo muchas veces Irán lo que ha hecho ha sido responder a ataques israelíes, eh, atacando mediante grupos proiraníes, sobre todo en Irak, activos o bases estadounidenses. Pues justo acaba de llegar noticia de última hora que hay reportes reportes no confirmados de un ataque suicida, de dron suicida contra la base de Al-Tanf, que recordemos que la base de Al-Tanf es una base estadounidense en el sur de Siria, en el desierto, en la frontera entre Siria y Jordania, que bueno, que supuestamente esta base supuestamente estaba ahí Estados Unidos para monitorizar y controlar el tema del Estado Islámico en toda la región desértica de Siria, pero que realmente es para controlar lo que es la ruta por carretera que conectaría directamente Bagdad con Damasco. Entonces, bueno, esta es una de las bases más atacadas desde que empezó todo el tema de los ataques de la resistencia islámica de Irak y Siria contra bases estadounidenses allí. Y bueno, como decía antes Ángel, esta dinámica de atacar bases se cortó de raíz el 7 de febrero y desde el 7 de febrero no habíamos tenido noticias de nuevos ataques contra bases estadounidenses en Siria e Irak. Y pues este supuesto ataque que todavía no está confirmado, pero vamos, lo estoy viendo ya bastante extendido en Twitter. Pues eso, sería, pues, rompería con este parón de 2 meses y posiblemente sea una respuesta a lo de hoy, a lo que estabas explicando, Pablo. Muy interesante esa información, que está muy bien siempre que haya una autorización, ¿no? Muchas gracias, por cierto, a todos los que se habéis suscrito ahora mismo. A Cams Gürtel, bueno, vaya nombre, Julio, Joan y Benalcourt. Gracias por vuestra suscripción. A ver si podemos llegar a la meta de hoy de 710, que bueno, hemos llegado a la anterior, pero bueno, yo creo que lo que nos queda pues estaría bien. Pero bueno, que si no, que ya sabéis que con vuestro apoyo nos ayuda muchísimo y que hacéis que el Cifrando de la Guerra pues siga adelante, ¿no? Teníamos dos preguntas, no sé si quería mandárselas un poco a Ángel, porque antes las ha respondido él, pues si quieres hacer un resumen al respecto, que es básicamente qué razones tiene Israel para atacar de esta manera a Irán. Y bueno, y que también nos ha comentado. Bueno, esto lo puedo responder yo fácil, que si hemos comentado el ataque kamikaze al puerto Bilao, que sí, lo hemos comentado antes, lo ha hecho el propio Ángel, que ha sido un ataque con dron kamikaze sobre una corbeta. Bueno, si quieres también extenderte en eso también, pues nada, cuando quieras, Ángel, gracias. Sí, bueno, como decía antes, Israel, en un sentido más inmediato, parece querer responder a ese ataque contra la corbeta de Riyadh, ¿no? Sería lo que ha sido básicamente un proxy, una milicia iraquí, la que habría atacado la corbeta israelí, y la respuesta ha sido pues la que hemos tenido hoy, ¿no? Por parte de Israel. El tema, ¿no? Ampliando la visión, lo que tenemos es que las relaciones entre Israel y Estados Unidos, si bien no creo que en ningún momento vayan a llevar al punto de que Estados Unidos pare la ayuda militar, sí que hay ciertas tensiones en la relación por las propias elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, la situación interna del gobierno israelí, que está en una crisis porque Netanyahu es muy impopular y básicamente está intentando recuperar puntos.
y confrontar con Estados Unidos le sirve a Netanyahu para recuperar popularidad, básicamente. Le muestra como aquel que realmente puede aguantar la presión estadounidense y evitar que se cree un Estado palestino, etcétera, etcétera. Entonces, el ataque encaja dentro de la posible intención de Israel de querer obligar a Hezbollah o a Irán, más en este caso, a entrar en un conflicto más abierto, de forma que Israel pueda recibir la ayuda de Estados Unidos sin ningún tipo de restricción, ¿no? Básicamente no tener que ellos iniciar la guerra, sino que por los actos que han llevado a cabo, pero que aún no constituyen, o, bueno, a ojos de Estados Unidos no justifican que ellos corten la ayuda o algún tipo de acción, les permite, pues, iniciar el conflicto desde una posición que ellos consideran como defensiva, ¿no? Sin empezar una operación a gran escala sobre el Líbano, por ejemplo. Entonces yo creo que entra dentro de esas tensiones en la relación y dentro de la situación, como decía, de parón estratégico que tiene Israel ahora mismo, en el cual no está iniciando ni una operación militar sobre Hezbollah, ni iniciando una operación militar en Rafah. Están bloqueados en ese sentido, porque además tienen un problema a nivel de efectivos militares, ¿no? De personal militar, porque no tienen suficientes ni para iniciar el ataque sobre Rafah, en principio, ahora mismo, deberían de acumular más tropas para iniciar esa operación, y además necesitan mantener constantemente la preparación militar en el norte ante la posibilidad de un conflicto allí. Entonces, en ese parálisis, yo creo que se puede entender el ataque que han realizado Israel. Antes comentabas lo de político, Pablo. Sí. Es que no sé si es que no me enteré bien. Dijiste que hablaban de poder de bloquear o de parar. No, de que se estaban repensando, por así decirlo. Ajá. Vale, no, porque no sé si es que este es nuevo, pero acabo de ver otro artículo de Político donde dice la administración Biden está considerando vender a Israel hasta 50 nuevos aviones F-15, 30 misiles aire-aire avanzados de alcance medio y varios kits de conjuntos de municiones. Sí, es ese, pero yo lo que he leído es una lectura que básicamente lo está considerando en el sentido de que se está, por así pensando si hacerlo o no. Vale, si no hacer la venta, porque quizá ya estaba en parte en proceso. Vale. Eso es, o sea, es básicamente eso. Uh-huh. Pablo, aquí una pregunta, no sé si quieres saber responderla, que es básicamente sobre la posición de los países árabes y por qué crees que están respondiendo tan tímidamente a Israel, etcétera. No sé si tienes alguna lectura al respecto. Pues la verdad es que yo tampoco sé responder a esa pregunta, porque yo también me esperaría bastante menos tibieza, al menos, sobre todo por parte de, o sea, que es verdad que países como Jordania o Egipto sí que empezaron con una retórica bastante dura y poco a poco la han ido, sobre todo Egipto, poco a poco la han ido rebajando a medida que se han sucedido los acontecimientos. Y yo realmente para estos países el tema palestino es muy fuerte porque es un tema de seguridad nacional porque, por ejemplo, en Jordania el número de refugiados palestinos que hay en Jordania es muy alto. Entonces, y bueno, y Líbano, evidentemente, también. Entonces, me parece que me sorprende también esta tibieza de los países árabes con este tema, pero yo creo que Ángel podría responder bastante mejor sobre. Sí, eso. Que te interrumpo también un poco para agradecer a TIC, que en 2014 que nos ha regalado 5 suscripciones, que muchísimas gracias, que joder, que así es un apoyo muy grande, que hemos incluso superado el marco que nos habíamos puesto hoy, que está en 712 ahora mismo suscripciones. Muchísimas gracias. Y me comentan por el pinganillo
que bueno, que no sé si nos has comentado que estabas de viaje en Jordania y Líbano o algo así, si nos puedes comentar qué tal y que nada, que muchísimas gracias por y que nada, que estás ayudando mucho al canal y que eso, que muchísimas gracias. No sé si Pablo te había interrumpido o habías terminado. Sí, ya había terminado. Grande Pues mira, tío, por tiempo, grande. pues justo, mira, para acabar bien tu intervención. Es que eso es porque les ha gustado mucho. Sí, Em, exactamente. no sé si tenéis algunas preguntas más o yo creo que incluso podemos ir cerrando, pues podemos terminar a lo mejor con una pequeña conclusión y ya paramos. Pero bueno, si tenéis algunas preguntas nos comentáis. Ah, mira, si salgo mañana para Jordania, estaré 5 días y luego voy al Líbano. Pues nada, espero que tengas un buen viaje y que nada, que muchísimas gracias por todo tu apoyo y gracias. Ya ¿Sí? nos ¿Alguien quiere contarás. hablar? Bueno, yo, por cerrar esas conclusiones, ¿no? que decíais, em, yo diría que esto viene a ser un poco heraldo de lo que viene, ¿no? Es decir, tenemos una situación en la cual los cambios que vamos a ver en Oriente Medio post 7 de octubre van a recorrer durante años a la región. Yo diría que quizá es un evento similar a la guerra del 67. También dependerá en buena parte en qué direcciones se mueva, porque estamos con una guerra abierta como tal, ¿no? No ha sido un solo evento, no ha sido una cosa que se haya iniciado y haya cerrado inmediatamente, ¿no? Como podemos hablar de cierto modo con la guerra de los 6 días. Pero a nivel de proporciones me parece similar. A nivel además de los cambios que puede ejercer en Oriente Medio. Estamos hablando de que la situación anterior al 7 de octubre era de ignorar la cuestión palestina, de que la cuestión palestina estaba fuera de la agenda y que se consideraba que básicamente, y como se estaba viendo desde que llegó Trump a la Casa Blanca, que se podía hacer la paz sin los palestinos, que se les podía ignorar completamente. Y en eso estaban los estados árabes, y ese era el pensamiento general, que el conflicto estaba congelado, terminado, que iba a quedar básicamente en una situación de ocupación permanente, sin ningún tipo de salida, y que ese ciclo iba a simplemente a continuar perpetuándose en el marco establecido desde Oslo. Y lo que se venía advirtiendo y lo que veníamos diciendo es que eso no era así, que Oslo se estaba agotando y que esto pues son las consecuencias de ese proceso. Y por lo tanto lo que vamos a ver a partir de ahora van a ser cambios institucionales muy grandes y los estamos empezando a ver. Quizá va a haber ciertos movimientos más subterráneos que ahora no son visibles, pero que después veremos que evidentemente tienen que ver con lo que está ocurriendo ahora mismo y con el 7 de octubre. Por ejemplo, podemos hablar de que en Cisjordania es muy probable que se vaya a convertir en lo que era Gaza antes de esta guerra. Cisjordania, cada vez hay una militancia más fuerte de grupos de resistencia que están siendo capaces de estructurar células, están siendo capaces de estructurar organizaciones armadas que están poniendo en duda la capacidad de Israel de desmantelarlas y de mantener esa hegemonía sobre el territorio y de moverse con total libertad. Cada vez tiene más dificultades. Y yo creo que esto va a acelerar ese proceso y es muy probable que en unos años veamos una situación en Cisjordania muy similar a la que veíamos en Gaza anteriormente, en la cual haya lanzamientos de cohetes, en la cual Israel, precisamente lo que le va a ocurrir es que, y como lo ha ocurrido históricamente en casi todos los conflictos que ha realizado desde el 67, crear un enemigo mayor, es decir, crear una situación peor que la anterior para sí misma. Cuando invadió Líbano, el resultado fue la creación de Hezbollah. Cuando provocó lo de la división dentro de los palestinos y la separación entre Gaza y Cisjordania, lo que ocurrió es que, bueno, el crecimiento de Hamas, etcétera. Estamos en una situación en la que es muy probable que además esa inestabilidad se vaya a esparcir por el resto de Oriente Medio y, por ejemplo, un país como Jordania, que ya está dando signos durante muchos años de muchos problemas internos. Ha habido intentos de golpe de Estado hace unos años, ha habido protestas en las calles por la situación económica.
Jordania, como os he dicho antes, tiene muchos palestinos. Tanto palestinos como tal, en el sentido de refugiados con ese derecho al retorno, como palestinos por una simplemente cuestión, digamos, étnica, cultural, ¿no? Que la mayor parte de la población lo es. Y por lo tanto, yo creo que la población jordana se va a hacer cada vez más sensible a la cuestión palestina. Esa separación que ha habido entre Jordania y Palestina durante muchos años, yo creo que se va a ir borrando y es muy probable que haya, es decir, que haya una situación política de inestabilidad que pueda llevar al derrocamiento de la monarquía. Eso va a crear una situación incluso más peligrosa aún para Israel. Y básicamente, como digo, el marco de Oriente Medio va a cambiar bastante durante los próximos años. También estoy pensando, ocurra o no ocurra, la cuestión del Sinaí y Egipto, que también es un país que tiene una situación muy inestable y que le están inyectando un mogollón de dinero para que no caiga. Lo hemos visto con los rescates de la Unión Europea estos últimos días, ¿no? Este mes. También de Estados Unidos, de los países del Golfo, del Fondo Monetario Internacional. El Sinaí tiene una situación bastante difícil con una insurgencia islamista de tipo salafista, es decir, muy distinta a la que hay en Gaza, es decir, muy distinto a cómo es Hamas, que puede generar un problema importante a Israel, y más si se da ese éxodo de los palestinos, si se da esa limpieza étnica. Veremos cómo se mueve eso. Después tenemos la situación de Líbano, que es un país que está destrozado económicamente, desde esa crisis económica y desde la explosión del puerto, en el cual Hezbollah casi es la única institución que queda, además del ejército, dentro del país. Entonces, yo creo que la conclusión es esa, es decir, tenemos que ver que va a haber un cambio de panorama y lo que ha ocurrido hoy con Irán se va a intensificar. Va a haber una guerra cada vez más abierta entre Irán e Israel. No digo que vaya una guerra abierta, ¿no? Pero yo creo que esto es un preludio, de cierto modo.